Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento turco y que francamente nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de la pregunta sorpresa que Demet Özdemir le hizo a Hakan Yaman. Sí, lo leyeron bien. La reina de la pantalla y el rey de la fama, juntos, y al parecer con una pregunta que dejó a todos intrigados. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans de estas dos estrellas turcas que conquistaron corazones no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Demet Özdemir con su carisma arrollador y su talento innegable, y Hakan Yaman, ese galán que nos robó el aliento con su presencia escénica y su personalidad magnética. Su química en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan explosiva, que muchos nos preguntamos si esa magia trascendía la pantalla. Y es precisamente esa conexión la que nos lleva a esta anécdota que vamos a explorar hoy. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta pregunta misteriosa, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante sobre el mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae. La pregunta que Demet Özdemir le hizo a Hakan Yaman es un enigma que ha generado un sinfín de especulaciones. Imaginen la escena, ambos en un contexto que aún no está del todo claro, pero se rumorea que fue durante un evento o una entrevista, y Demet, en un momento de espontaneidad o quizás con una pizca de picardía, le lanza una pregunta a Hakan que lo toma por sorpresa. ¿Qué podría haber sido? ¿Algo personal? ¿Algo relacionado con su carrera? ¿Una pregunta sobre su relación pasada? Las posibilidades son infinitas, y por eso este tema ha dado tanto de qué hablar. Para entender un poco el contexto, recordemos la intensidad de su relación en Erkencikus. Sus personajes Sanem y Hakan vivieron un romance de cuento de hadas en pantalla, lleno de pasión, de altibajos, de momentos tiernos y también de mucha tensión. El público se enamoró perdidamente de ellos como pareja, y esa conexión traspasó la ficción. Hubo rumores de romance, de salidas, de una relación que iba más allá de la amistad. Y aunque ellos nunca confirmaron oficialmente un romance, la complicidad y la química que mostraban públicamente alimentaron estas especulaciones durante mucho tiempo. Ahora, volvamos a la pregunta. La información que ha circulado, y ojo, digo ha circulado porque no hay una confirmación oficial directa de la pregunta en sí, sino más bien de la reacción y del impacto que tuvo, sugiere que fue una pregunta que de alguna manera tocó un punto sensible o inesperado para Hakan. Algunos rumores apuntan a que podría haber sido una pregunta sobre sus planes futuros, sobre sus sentimientos, o incluso algo más ligero pero dicho en un momento de vulnerabilidad. Por ejemplo, se ha especulado que Demet podría haberle preguntado algo como: ¿todavía crees en el amor a primera vista, Hakan? O ¿qué es lo que más echas de menos de trabajar juntos? Otra teoría popular es que la pregunta fue algo así como: ¿sigues pensando en nuestro tiempo en Erkencikus? Lo que sin duda le traería muchos recuerdos. Imaginen la cara de Hakan al escuchar algo así, probablemente una mezcla de sorpresa, quizás nostalgia, y quién sabe, tal vez hasta un poco de incomodidad. Lo fascinante de este tipo de anécdotas es cómo nos permiten vislumbrar un poco más allá de la imagen pública de las celebridades. Nos preguntamos cómo interactúan cuando las cámaras no están grabando, qué temas se atreven a tocar, y cómo reaccionan ante situaciones inesperadas. Y en el caso de Demet y Hakan, dada la intensidad de su conexión en la serie y la atención mediática que siempre los ha rodeado, cualquier interacción entre ellos se convierte en noticia. Hay que recordar que las estrellas de la talla de Demet y Hakan están constantemente bajo escrutinio. Cada gesto, cada palabra, cada foto se analiza con lupa. Y una pregunta sorpresa de Demet a Hakan en un momento público o semipúblico sin duda, desataría una oleada de comentarios y teorías. Podría haber sido una pregunta juguetona, pero con un doble sentido. O quizás una pregunta seria y reflexiva que buscaba una respuesta sincera. Piensen en esto: si ustedes estuvieran en la situación de Demet y tuvieran la oportunidad de preguntarle algo a alguien con quien compartieron una conexión tan fuerte en pantalla, ¿qué le preguntarían? Probablemente algo que les dejara pensando, algo que revelara un poco más de su personalidad o de sus emociones. Y si esa persona es Hakan Yaman, con su aura de misterio y su fama de conquistador, la pregunta se vuelve aún más interesante.
Algunas fuentes, aunque no confirmadas, sugieren que la pregunta pudo haber estado relacionada con las percepciones que Khan tenía de ella, o incluso sobre el impacto que Erkenci-Kus tuvo en sus vidas. Imaginen a Demet diciendo con una sonrisa pícara: Khan, ¿alguna vez pensaste que la química entre nosotros en la serie era demasiado real? O quizás algo más directo como: ¿alguna vez te arrepentiste de algo que pasó entre nosotros? Lo que sí está claro es que la reacción de Khan ante la pregunta fue la que alimentó el misterio. Se dice que se quedó sorprendido, quizás un poco desconcertado, pero también, y esto es importante, con una sonrisa. Lo cual podría interpretarse de muchas maneras. ¿Sorpresa por la audacia de la pregunta? ¿Nostalgia por los tiempos pasados? O quizás, y esta es una especulación muy atrevida, una sorpresa positiva ante una pregunta que resonaba con sus propios sentimientos. Es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, las filtraciones y los rumores a menudo son una parte intrínseca de la narrativa que se construye alrededor de las celebridades. A veces estas historias son exageradas o incluso inventadas para generar interés. Sin embargo, también es cierto que a veces hay un grano de verdad en ellas, una chispa de realidad que se magnifica. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, su relación en Erkenci-Kus fue un fenómeno cultural. La serie se convirtió en un éxito internacional, y la pareja principal fue el corazón de ese éxito. La química entre ellos era innegable, y el público adoraba verlos juntos. Por lo tanto, cualquier interacción que sugiriera que esa conexión seguía viva, o que había algún tipo de seguimiento de esa dinámica, era de interés público. La pregunta sorpresa de Demet a Can podría haber sido simplemente una forma de interactuar, de mantener viva la broma interna que quizás tenían, o de generar un momento divertido. O podría haber sido algo más profundo, una pregunta que buscaba cerrar un capítulo, o incluso reabrirlo. La belleza del misterio es que nos permite imaginar, especular y sobre todo, mantener la conversación viva. Para mí personalmente la idea de que Demet le hiciera una pregunta sorpresa a Can que lo dejara pensando me parece muy interesante. Demuestra una conexión, una confianza, o quizás simplemente una audacia que solo se logra después de haber compartido experiencias intensas. Y dado que ambos han seguido caminos exitosos en sus carreras individuales, esta pregunta podría haber sido un guiño a ese pasado compartido que, sin duda, marcó sus vidas. Entonces, ¿qué le preguntó Demet Özdemir a Can Yaman? La respuesta definitiva sigue siendo un enigma, un secreto guardado, quizás solo entre ellos dos. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que esta anécdota, sea cual sea su origen real, nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha recordado la magia que se creó entre ellos en Erkenci-Kus. Hemos explorado las diferentes teorías, los rumores y las especulaciones que rodean esta misteriosa pregunta. Hemos recordado la química innegable que Demet y Can compartieron en pantalla y cómo esa conexión capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público y cómo incluso las interacciones más pequeñas pueden generar grandes debates. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman y de este intrigante misterio. Me encantaría saber sus propias teorías y lo que ustedes creen que Demet pudo haberle preguntado a Can. Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!